Esta noche quisiera abrir la palabra del Señor en el libro de Amós capítulo 3, verso 7 para entrar de lleno al estudio del tema de esta noche tan especial. En el libro de Amós capítulo 3, verso 7 encontramos que Dios declaró por medio del profeta Amós que no hará cosa alguna sin revelarla a sus siervos los profetas. Y es que todas las profecías de la Biblia fueron dadas al pueblo de Dios con el objetivo de prepararlo para aquellos eventos que todavía no acontecen e involucrarlos en el cumplimiento de los designios divinos. La profecía de los 2300 tardes y mañana es la profecía más larga de la Biblia, la cual llega hasta nuestros días, trayéndonos allí revelaciones sorprendentes de lo que es acerca de la llegada del Mesías y también de la conclusión del gran plan de salvación. Es por eso que hoy nosotros aprenderemos cuándo comienza y termina la profecía de los 2300 años proféticos y qué sucederá al final de ese periodo. De acuerdo con la profecía, cuándo ocurriría la purificación del santuario, y a eso nos vamos al libro de Daniel, el capítulo 8, verso 14, donde la palabra de Dios dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario sería entonces purificado. Para saber cuándo terminan los 2300 tardes y mañana, necesitamos nosotros entender cuándo es que comienza. Por eso es que estudiaremos hoy el libro de Daniel, principalmente el capítulo 9. Nosotros en el libro de Daniel encontramos una oración que tenía un propósito, una oración que tenía un motivo. Daniel 9:1 al verso 3 dice la palabra del Señor: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví el rostro a Dios el Señor, buscándole entonces en oración, ruego, en ayuno, cilicio y también en ceniza. Miramos lo que dice el verso 17 y verso 18. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevemos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Cuando leemos el pasaje de la Biblia, aquí nosotros vemos una preocupación que el profeta Daniel tiene en ese momento. Daniel mira atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había entonces de cumplirse asolaciones a Jerusalén e iba a ocurrir durante 70 años. El pueblo de Dios iba a ser asolado. A través de la historia, nosotros encontramos que Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia en ese momento, invadió por lo menos a Jerusalén en 3 ocasiones. La primera invasión que nosotros encontramos fue en el año 605. Y la palabra del Señor dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, verso 14, que se llevó cautivo a toda Jerusalén. Entre ellos estaban los príncipes, los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. La primera invasión fue en el año 605. La ciudad de Jerusalén y el templo de Salomón fueron destruidos en la tercera invasión babilónica que sucedió en el año 586. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 25, verso 8 y verso 9. En el mes quinto, los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén
Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó, dice la Biblia, los quemó entonces allá con fuego. Es por eso que a través del profeta Jeremías, Dios predijo el cautiverio babilónico que duraría 70 años. Y eso lo encontramos en Jeremías capítulo 25, allá en el verso 11, donde la palabra del Señor dice: toda tierra será puesta en ruinas y en espantos, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Pero lo más interesante es que, a pesar de que la profecía iba a decir que 70 años Israel iba a servir a Babilonia, la palabra del Dios dice que después de ese tiempo, Dios entonces iba a levantar a un libertador. Y la persona que levantó para repatriar al pueblo nuevamente a Jerusalén, lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 45, verso 1, donde la palabra de Dios dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. La palabra del Señor dice que Dios iba a levantar a un hombre llamado Ciro. Y es que la caída de Babilonia fue en el año 539 en manos de este hombre llamado Ciro. Y entonces cuando cae Babilonia, en el año 539, llevó a Daniel a estudiar las profecías, específicamente la profecía que se le había dado al profeta Jeremías, del cual hablaba acerca del periodo de los 70 años que duraría el cautiverio allá en Babilonia, el pueblo de Dios. Daniel capítulo 9, el verso 2 dice el texto bíblico: en el año primero de su reinado, yo miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse con las desolaciones de Jerusalén por 70 años. La historia nos dice que entonces ya transcurría el primer año de Darío, hijo de Asuero, es decir, alrededor del año 538, el imperio medo-persa acababa de derrotar Babilonia y faltaba ahora solo la autorización para que el pueblo de Dios pudiese volver a la tierra natal. Desde que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, en el año 605 a.C., ya habían pasado alrededor de 68 años. Era el año 538 a.C. y faltaban solamente 2 años para contemplar y completar los 70 años de cautiverio predicho por el profeta Jeremías. Entonces Daniel pensaba que la profecía de la purificación del santuario de Daniel 8:14 se refería a la restauración del templo y de la ciudad de Jerusalén, que en ese tiempo estaba en ruinas. Ese fue el motivo de oración de los versículos de Daniel capítulo 9, verso 17 y verso 18. La palabra del Señor dice entonces que mientras Daniel estaba orando, él estaba preocupado por los acontecimientos que estaban pasando y que iba a pasar después de los 70 años de cautiverio. Él quería saber también acerca de la profecía de Daniel de 2300 tardes y mañana. La palabra del Señor dice en el libro de Daniel, el capítulo 9, verso 23, que el ángel Gabriel es enviado para explicar la visión a Daniel que él no entendía. Dice la palabra del Señor: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué visión tenía que entender Daniel? Daniel tenía que entender la visión de 2300 tardes y mañanas que están en Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado, la cual Daniel no había entonces comprendido. Y dice el libro de Daniel capítulo 8, versos 26 al 27, la visión de las tardes y mañanas que se han referido Daniel es verdadera, pero tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, dice la Biblia que él quedó quebrantado. Dice la Biblia que él estuvo enfermo por algunos días,
pero estaba espantado a causa de la visión que él entonces no lograba entender. Pero en lugar de hablar de los 2300 años proféticos que llegaría hasta el tiempo del fin y la purificación del santuario, el ángel entonces decide introducir la profecía de las 70 semanas. Nosotros aquí encontramos que Daniel había orado ya por su pueblo. Daniel había orado por el santuario terrenal que estaba desolado. Y por eso entonces el ángel decide limitarse a un periodo menor, relacionado exclusivamente con el pueblo de Daniel y la ciudad principalmente de Jerusalén. Y el ángel Gabriel introduce acerca de las 70 semanas que son proféticas. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo 9, verso 24, donde las 70 semanas son parte de la profecía de los 2300 años. Dice el texto bíblico: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, y entonces sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Debemos mirar con ojos de lupa lo que dice la palabra del Señor en Daniel 9:24. Dice el texto bíblico: 70 semanas están determinadas. La palabra determinada en ese pasaje puede ser traducida literalmente como cortadas o separadas. Es decir, de este gran periodo de 2300 años, las primeras 70 semanas corresponden a 490 años. Hacemos una multiplicación: 70 semanas por 7 días que trae la semana nos corresponde a 490 días, que son 490 años proféticos, deberían ser cortados. Nosotros debemos entender que la profecía de 2300 tardes y mañana es entonces día por año. Si habla de 70 semanas, son 490 años, pero la palabra del Señor dice que 70 semanas deberían ser cortadas de los 2300 años. Este periodo de tiempo de las 70 semanas estaba destinada solamente para el pueblo judío. Daniel capítulo 9, verso 24 dice que iba a hacer cesar la transgresión, iba a dar fin a los pecados, iba a expiar lo que era la iniquidad, iba a traer la justicia eterna y también iba a sellar la visión y la profecía. Y entonces termina diciendo, y también iba a ungir al santo de los santos. En otras palabras, el cielo entonces esperaba un arrepentimiento del pueblo de Daniel, y si eso no sucedía, el pueblo iba a perder el privilegio de ser la nación elegida. ¿Cuál es el evento que señala el inicio de las 70 semanas o el inicio también de los 2300 años? Daniel 9:25 dice el texto bíblico: conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipes, miren que dice, habrá 7 semanas y 62 semanas y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. El libro de Esdras registra 3 decretos para la repatriación de los judíos y la reconstrucción de Jerusalén. El primer decreto lo encontramos en el libro de Esdras capítulo 1, verso 1 al 4, que fue promulgado allí por el primer año de Ciro, alrededor del año 537. Él da la orden de ir a reconstruir a Jerusalén. Pero saben, en el primer decreto fue algo que no funcionó, ya que solo unos pocos judíos retornaron a Jerusalén, y hubo entonces en aquel lugar oposición de los habitantes de esa región, pero la reconstrucción del templo no llegó entonces a realizarse. Pero también hubo un segundo decreto de parte del rey Darío cerca del año 519. Eso lo encontramos en el libro de Esdras capítulo 6, verso 1 al 12. El segundo decreto que se dio fue entonces una confirmación del primero, pero no se avanzó en aquel entonces en nada. Pero hubo un tercer decreto en el 7º año de Artajerjes,
en el año 457. Esdras capítulo 7, 1 al 26. Ahí se da el tercer y definitivo decreto para ir a reconstruir Jerusalén. ¿Por qué nosotros consideramos este decreto como inicio de la profecía y no de los anteriores? Porque en este decreto, además de permitir la repatriación de los judíos y la reconstrucción del templo, la historia nos enseña que Artajerjes les dio la oportunidad y les concedió un estatus de autonomía gubernamental a los judíos. O sea, se nombraron jueces y magistrados. Está en el libro de Esdras capítulo 6, 14 y Esdras capítulo 7, 25 y 26. Solo el decreto de Artajerjes del año 457 a.C. llegan a cumplir los requisitos de la profecía de Daniel 9:25, marcando así el inicio del periodo profético de las 70 semanas y obviamente de los 2300 años o días proféticos. ¿Cómo explicó el ángel Gabriel la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, verso 25? Cuando leemos Daniel 9:25 dice: conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice el texto bíblico, habrá 7 semanas. Y habrá 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas nos llega la suma de 69 semanas. Si cada semana tiene 7 días y estamos hablando de días proféticos, es decir, cada día representa un año, podemos decir que 69 semanas por 7 días nos da la cantidad de 483 días proféticos o años literales. Según el ángel, en Daniel 9:25, este sería el año de la aparición del ungido, del Mesías, el príncipe. Cuando comienza las 69 semanas que se menciona, comienza en el año 457 y termina entonces en el año 27. Del año 457 tienen que pasar 7 semanas, que corresponde a 49 años, y eso nos lleva al año 408 a.C., donde han pasado 49 semanas desde que se dio la orden de restauración de Jerusalén. Pero al llegar las 7 semanas, inicia 62 semanas, comenzando con el año 408, y las 62 semanas terminan en el año 27 después de Cristo, que son 434 años hasta ese momento, y en el año 27 ocurre algo. La palabra del Señor dice en Daniel capítulo 9, versículo 25, que se iba a ungir al santo de los santos, dice la palabra del Señor. Esto me lleva a mí a lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 3, 1 al 3, verso 21 y verso 22, donde entonces Jesucristo fue bautizado. En ese momento que fue bautizado, un hombre llamado Tiberio Claudio Nerón César fue el segundo emperador romano perteneciente a la dinastía de Julio Claudiana. El 15º año de Tiberio César es justamente en el año 27 de la era cristiana. Ese fue el año del bautismo de Cristo, cuando recibe la unción del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, verso 16. Y Lucas capítulo 3, 23, dice la palabra del Señor en el texto bíblico que Jesús tenía 30 años al iniciar su ministerio terrenal. Es por eso que nosotros podemos representar la profecía hasta este punto. Inicia en el año 457, el periodo de las 69 semanas, y termina en el año 27 después de Cristo. Hasta ahí van 483 semanas. Pero según Daniel 9:27, ¿cuánto tiempo duraría el ministerio terrenal de Cristo Jesús? Dice la palabra del Señor: en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y hará cesar también lo que es la ofrenda, dice la palabra del Señor. Si Jesús fue bautizado en el año 27, entonces de la era cristiana, conforme a la profecía,
dice la palabra del Señor que Él haría una firme alianza con muchos por una semana. Una semana corresponde a 7 años. Y desde el año 27 tienen que correr una semana, tienen que correr 7 años. Y los 7 años llegan al año 34. ¿Qué acontecimiento señala el fin de este periodo de esa alianza? Cuando estudiamos el libro de Hechos, encontramos el último discurso de Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 7:1, allá al verso 53. Y en el libro de Hechos capítulo 7, 54 al 58, después de la predicación de Esteban, la palabra de Dios dice que Esteban fue apedreado hasta la muerte de él. O sea, antes de que Esteban muriera, Hechos 55 y 56 del capítulo 7, dice la Biblia que Esteban contempló a Jesús en pie a la diestra del Padre, en una actitud de reprobación y juicio a la nación judía. ¿Cuándo murió Esteban? Esteban murió en el año 34, y en el año 34 señala el fin de los 490 años, que son 70 semanas, es decir, termina la oportunidad del pueblo judío como pueblo elegido. Y después de esto Dios levantó su iglesia para que a través de ella el evangelio entonces fuese predicado a todas naciones. La historia nos ha enseñado que Saulo, que estaba presente en el apedreamiento de Esteban, llegó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles, y predicó a los paganos, predicó a los griegos y a los romanos. Eso es lo que dice Hechos 9:1 al 9 y Romanos capítulo 1, verso 1. Pero surge una pregunta todavía más. ¿Qué sucedió con el ungido a la mitad de la semana? Dice el libro de Daniel capítulo 9, allá en el verso 27. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo fue que hizo Jesús cesar el sacrificio y la ofrenda? Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, en el libro de San Juan, el capítulo 1, principalmente en el verso 29, nosotros encontramos que Dios puso fin al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo hizo? Entregándose él mismo como una ofrenda. Mira que dice el libro de Juan capítulo 1 verso 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Pero Pablo más adelante escribió en la primera carta a Corintios, el capítulo 5, allá en el verso 7, dice el texto bíblico: limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada entonces por nosotros. La palabra de Dios dice que en el momento exacto de su muerte, cuando vamos a Mateo capítulo 27, 50 y verso 51, dice que el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, indicando el fin de aquel sistema de sacrificio de corderos, los cuales representaban la muerte expiatoria de Jesús, acto fundamental entonces en el plan de salvación. Ahora, nosotros entendemos hasta este momento que Cristo Jesús murió. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo en la cruz del Calvario. Dice que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio, y a la mitad de la semana son 3 años y medio. O sea, que Cristo Jesús murió en el año 31 después de Cristo. Ahora, mis amigos, entonces, ¿cuándo terminan las 2300 tardes y mañanas para que el santuario sea purificado? Si nosotros nos damos cuenta, la orden para restaurar y edificar Jerusalén fue promulgada por Artajerjes en el año 457, como ya hemos visto. Ahora,
si avanzamos los 490 años, que son 70 semanas, que estaban separadas o que estaban cortadas para el pueblo judío, llegamos al año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado. Allí se cumplen las 70 semanas. Ahora nosotros debemos restar a los 2300 años los 490 años de las 70 semanas y nos quedan todavía 1810 años del periodo de los 2300 años. Ahora debemos sumar el año 34, que fue el fin de las 70 semanas, los 1810 años restantes, y la profecía nos lleva el tiempo exacto en el que inició la purificación del santuario, es decir, en el año 1844 nos da la suma. Haciendo ahora un paralelo entre el 10º día del 7º mes del calendario judío, día en que se celebraba la expiación en Israel, Levíticos capítulo 16, verso 29, con nuestro calendario gregoriano actual, llegamos a la fecha del día 22 de octubre de 1844. ¿Qué acontecimientos especiales sucederían en esa fecha? Entre los últimos años del siglo XVIII y el siglo XIX ocurrieron varios acontecimientos que generaron una gran expectativa en torno a las profecías bíblicas, particularmente en el libro de Daniel. El primero de noviembre del año 1755 sucedió el gran terremoto de Lisboa. 25 años después, el día 19 de mayo de 1780, el sol se oscureció trayendo temor y expectativa a todos, y la noche sucesiva, la luna apareció en el cielo roja como sangre. Pero el 20 de febrero de 1798, por orden de Napoleón, el Papa VI fue tomado prisionero. El 13 de noviembre de 1833 ocurrió la famosa caída de las estrellas. El mundo esperaba algo grandioso. De hecho, algo grandioso estaba sucediendo. El tiempo del fin había llegado, especialmente en las fechas de 1798, fin de los 1260 años de supremacía papal, del año 538 al año 1798, y la fecha de 1844 era el fin del periodo de las 2300 tardes y mañanas. Millares de cristianos esperaban que Jesús volviese en el año de 1844, justamente como resultado del estudio de Daniel capítulo 8, verso 14. Uno de los principales líderes de este periodo fue un agricultor llamado Guillermo Miller, que dio origen al movimiento millerita. Este grupo pensaba que la purificación del santuario sería la segunda venida de Cristo, pero el día 22 de octubre de 1844 pasó y Jesús no volvió. Fue una amarga entonces decepción, pero incluso esta decepción había sido profetizada en Apocalipsis 10, y leemos que Juan recibió la orden de comer un librito, el cual en la boca sería dulce, pero en el estómago sería amargo. Apocalipsis capítulo 10, verso 8 y verso 10. Esta profecía entonces describía la experiencia de decepción que los milleritas entonces llegarían a enfrentar. Aquel movimiento millerita dio su origen a la iglesia adventista del séptimo día, de Apocalipsis capítulo 2 y 17, de Apocalipsis capítulo 14, del verso 6 al 12. Iglesia que surge con la misión de restaurar la verdad de Dios echada por tierra por el cuerno pequeño que se menciona en Daniel capítulo 7, verso 25 y Daniel capítulo 8, verso 12. Eso es los acontecimientos que estaban ocurriendo en la tierra, pero ¿qué acontecimientos iban a ocurrir allá en el cielo después del 22 de octubre de 1844? Cuando Jesús ascendió a los cielos, el libro de Hechos capítulo 1:9, ingresó entonces al santuario celestial y dio inicio al ministerio de intercesión. Así entonces Él llegó como el sacerdote, y así como el santuario terrenal pasaba por una purificación anual, lo mismo está sucediendo hoy
en el santuario celestial. Esta obra de purificación, según Daniel capítulo 8, verso 14, se inició después de los 2300 años, es decir, en el año de 1844. El día 22 de octubre de este año, Jesús da inicio a su ministerio como sumo sacerdote. Esto indica entonces que estamos viviendo desde 1844 el gran día profético de la expiación. Y cuando este juicio termine, Jesús volverá a la tierra, dice Apocalipsis 19:16, como Rey de reyes y Señor de señores. Según Mateo 25:31 al 46, vendrá para recompensar a cada uno según las obras. Daniel capítulo 7, 11, 18 y verso 27 dice que finalmente el reino será dado a los santos del Altísimo y ellos reinarán por toda la eternidad. Así como el sumo sacerdote, cuando terminaba entonces aquella expiación, volvía al patio para bendecir al pueblo, cuando el Señor Jesús termine su maravillosa obra, volverá a esta tierra, al patio, donde su perfecto sacrificio fue realizado, a fin de decir a su pueblo lo que dice Mateo 25, verso 34, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es por eso que podemos concluir que después de descubrir que el día 22 de octubre de 1844, Jesús dio inicio a la obra de purificación del santuario celestial, después de la cual volverá a la tierra para dar recompensa a cada uno. Es por eso que nosotros tenemos que tomar decisiones sabias de unirnos a Cristo, aceptándolo como nuestro único intercesor en el santuario celestial. Es por eso que nosotros debemos estudiar la Biblia para que los rayos de luz del cielo lleguen entonces a inundar mi vida y lleguen a llenar mi corazón de paz y sobre todo de esperanza. Es por eso que nosotros tenemos que compartir esa verdad del juicio con las personas que amo, para que todos nos preparemos para encontrarnos brevemente con Cristo Jesús. Cristo Jesús no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre. Es por eso que nosotros tenemos que prepararnos para ese maravilloso encuentro que el Señor tiene ya preparado en los cielos, algo tan especial para nosotros. Por eso que pudiéramos concluir que los 2300 días, tardes y mañana, luego el santuario sería purificado, iniciando en el año 457, que fue la orden o el decreto de restaurar y retornar a Jerusalén. Y de ahí transcurrirían 7 semanas, o sea 49 años, y termina en el año 408 con la reconstrucción de Jerusalén terminada. Y de allí tenían que pasar 62 semanas, que son 434 años, y termina en el año 27 con el ungimiento del Mesías, el Santo de los Santos, según Daniel. Allí es el bautismo de Jesús. Pero de allí dice que pasaría entonces una semana son 7 años. Del año 27 termina en el año 34 con Esteban, cuando es apedreado. Los cristianos son dispersos y concluye el tiempo para los judíos. Pero dice la palabra de Dios que la mitad de la semana iba a ser cesar los sacrificios y las ofrendas. Eso fue en el año 31, donde Jesús murió a la mitad de la semana. 3 años y medio fue el ministerio de Cristo Jesús. Y de allí nosotros, del año 34, allí terminan las 70 semanas, que son 490 años. De los 490 años entonces nos vamos a 1844 y nos quedan allí 1810 años. De esos 1810 años le sumamos los 34 años del fin del tiempo para los judíos y nos da 1844 años. Y allí tenemos la profecía de 2300 tardes y mañana. Eso está en Daniel capítulo 8, verso 14. Y que el Señor te bendiga y te guarde.